Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que en esta semana indudablemente vamos a abordar el tema que es noticia, que es conocido precisamente no solo por los abogados sino por la opinión pública, que es el caso del llamado a juicio al expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos, que antes se lo llamaba Arroz Verde. E indudablemente nosotros, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, quien ha aceptado esta invitación, conocedora de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. 24 personas, entre altos funcionarios, exministros, asesores y el expresidente, fueron acusados por la Fiscalía por el delito de cohecho. Pero la jueza Daniela Camacho llamó a juicio a 21 de ellos, con Rafael Correa encabezando la lista. ¿Esta era la decisión que se esperaba? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo con gusto la acepto, soy una antigua afiliada al colegio y una creyente fiel de la organización. Gracias. De los abogados. Yo creo que sí es lo que esperábamos, indudablemente que ha habido una diferencia, digamos, entre lo que pidió la fiscal en acusación a casi todos y la decisión definitiva que tuvo la jueza. La jueza pues no está obligada a acoger lo que diga la fiscal general. Ella hace un análisis de todos los elementos de convicción presentados y después llega a su conclusión. Pero indudablemente que es un paso trascendente que se ha dado, ¿no? Precisamente por las personas que están involucradas en este proceso. El cambio del tipo de delito también se hizo. Yo no creo que se hizo el cambio de tipo de delito el momento que la jueza llamó a juicio, sino que fue cuando hubo una reformulación de cargos por parte de la Fiscalía. Pero ya indudablemente en la decisión misma de la jueza creo que se mantuvo lo que la fiscal dijo. Para la Fiscalía, de la experiencia suya, ¿será complicado o difícil poder determinar, porque se ha dicho que el exmandatario lideró una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel que facilitaban la entrega de recursos a través del cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios para beneficiarse de contratos con el Estado? Uh-huh. ¿Cómo se investiga este tipo? Bueno, yo creo que primero hubo la denuncia del señor Villavicencio, ¿no? Que fue acogida por la Fiscalía y profundizada en su investigación. Yo creo que es uno de los pocos juicios así notables en los cuales las huellas de la infracción están en facturas. Claro. Y las facturas están en el SRI. O sea, indudablemente que no puede haber ninguna evidencia para contradecir estos elementos. Es decir, no solo lo que dicen los acusados de que es por los borradores o los cuadernos de Exactamente, Pamela yo Martínez. Creo que no. Bueno, eso fue un muy buen indicio, ¿no? Fue el camino para llegar a la... Exactamente, y yo creo que sin esa colaboración, sin ese descubrimiento primero y después vino la colaboración, no hubiéramos podido obtener una investigación como se ha hecho. La afirmación de que el presidente fue jefe de una estructura no es una cosa teórica ni de expresión política. Cuando revisamos la tipificación del delito de cohecho, encontramos que uno de los elementos, de las circunstancias, podríamos decir, es precisamente la presencia de una persona que haya dirigido, ¿no? que haya hecho como de... Usted nos dice, doctora, que en el SRI constan, digamos, las facturas. Indudablemente que deben constar, pues no. Claro, pero ¿cómo determinar que ellos pueden decir, claro, es mi aporte voluntario?
No era a cambio de pero contratos. un aporte voluntario para obtener contratos, pues. ¿Y el aporte voluntario para qué? Estamos hablando de un aporte voluntario para la campaña, no lo era, sino para qué, para los festejos, para las movilizaciones. Exacto, las movilizaciones, sí, de eso parece que sí hay pruebas, ¿no? Y yo quisiera resaltar el hecho de que, si bien, no sé si usted, si otros, los abogados que nos escuchan, hemos podido tener contacto con el proceso mismo, yo por lo menos no lo he tenido, ni he asistido a la audiencia. Nosotros estamos enterados precisamente a través de los medios de comunicación. Así es, esa es la información que y tenemos. Y eso me parece valedero, porque una información de esa naturaleza hace que la justicia sea más transparente y se pueda controlar la administración de justicia por parte de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, la jueza Camacho, como usted dice, es a través de los medios de comunicación, y en base a eso un poco nuestras preguntas, le señaló a la señora fiscal, a la doctora Salazar, de que su acusación era desordenada, con elementos repetitivos, al punto de que estos dificultaron su análisis. ¿Puede hacer eso la jueza? ¿Hacer un llamado, un exhorto? Bueno, yo creo que no estar de acuerdo con el fiscal o la fiscal en este caso no es inusual, porque no olvidemos que el fiscal o la fiscal general en esta realidad es un sujeto procesal como cualquier otro. Entonces puede presentar su acusación como desee, ¿no? Escoger el modelo que crea conveniente, pero me parece más bien la conclusión, la parte sustancial de su acusación, que sería la tipificación del hecho y el establecimiento de responsabilidades, aunque no definitivas, pero sí a través de elementos de convicción sobre la participación, más bien dicho, de las personas involucradas en este hecho. Entonces, una crítica en ese sentido, yo no creo que ni sea con mala intención, ni sea destructiva, ni ataque al dictamen mismo, ¿no? Sino que el fondo es lo que tiene que analizarse. Pero le corresponde entonces a la jueza en este caso hacer los señalamientos que corresponden. Claro, pudo haber hecho los señalamientos como la prensa lo dice, pero a la final, ¿qué hizo la jueza? Acogió el dictamen, ¿no? Acogió la acusación y acogió los elementos de convicción que hayan sido presentados en forma desordenada o repetitivamente como manifiesta la prensa, pues en nada influye en la validez del dictamen, ¿no? Otro elemento que salta a través, insisto, de los medios de comunicación es el tema de que no están todos los que deberían estar. ¿Puede la jueza y la propia fiscalía durante el juicio involucrar a otros? Bueno, ya no es el momento. Ya. Terminó la investigación preprocesal y procesal, porque lo que termina el instante en que hay una audiencia en la que se va a presentar el dictamen es que se cierra la etapa investigativa procesal. Entonces ya no puede. De aquí pasamos a la etapa de juicio, y en la etapa de juicio se presentarán las pruebas y después vendrá la sentencia. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Sería un proceso, una denuncia separada de existir otras personas? Si es que habrían otras personas, se podría abrir otro proceso. Sí se puede hacer eso. Otra investigación, sí se podría hacer. Porque de los mismos acusados o imputados señalan de que por qué no se le involucró aquí, por decir, a los señores de Odebrecht, a otras personas que públicamente se conocen. Entonces, la inquietud de la comunidad, de quienes nos escuchan, es esto, la posibilidad de que se pueda abrir un proceso. Bueno, para se podría haber, pero yo tengo un poco de preocupación ante un convenio de cooperación eficaz que se había firmado el momento que se hizo el procedimiento, la investigación, más bien dicho, por la asociación ilícita. Se menciona mucho este convenio de cooperación eficaz, como es reservado, se guarda en la secretud, no podemos tener acceso al mismo, pero a lo mejor este convenio tiene unas limitantes para poderles, exactamente, para poder procesarles a ellos, ¿no? Eso habría que, yo pienso que ese convenio tampoco puede ser escrito en piedra, ¿no? Y entonces se le podría hacer una revisión. Ese convenio fue hecho por el anterior fiscal general, y entonces estamos en otras circunstancias, en otros momentos, en otros delitos, que yo sí creo que ameritaría una revisión del convenio de cooperación eficaz. Porque también, saltándonos un poco, la Procuraduría anda insistiendo en la necesidad de inclusive que Odebrecht haga una reparación.
Pero en eso yo disiento, este no es el momento, ¿no? Toda sentencia condenatoria lleva implícita la reparación integral, pero una sentencia condenatoria, todavía no estamos en la sentencia, en este proceso. En el de asociación ilícita ya existe una sentencia y ahí debe ya estar caminando la reparación integral. Y mencionando ese tema, yo creo que el Estado, con la cooperación de las otras autoridades judiciales, debería firmar un acuerdo completo, integral, con la compañía Odebrecht. En otros países se ha firmado y se han recuperado dineros, o están por recuperarse dineros. Aquí pasa al revés. Es el único país donde ha trabajado Odebrecht que está demandando al Estado la Ellos están demandando exactamente, más bien entonces es al revés. ¿Por qué? Porque tal vez el Estado no se apresuró, no escogió el camino adecuado para lograr la recuperación. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría fundamentaron su acusación en el artículo 286 del Código Penal. Dice, porque esa era la norma vigente en el momento de la ejecución del supuesto delito. ¿Es esto correcto o se debe aplicar el COI? Bueno, todo depende. Si es que los hechos fueron cometidos en esa época en que estaba vigente el Código Penal. Me parece a mí que hay momentos en los cuales es aplicable el COI, porque me parece que no es antes del año 14, ¿no? Yeah. Sino que va hasta el 15, me parece, no tengo sí, en el proceso investigativo, claro. Es decir, podrían los dos. Podría aplicarse, pero no olvidemos de que también está vigente ese principio de índigo de pro reo, ¿no? En que habría que aplicarse la disposición que le es más beneficiosa al procesado. Y en ese caso podría ser el Código Penal. Podría ser el Código Penal, habría que analizar, pero este no es el momento todavía, porque lo único que ha hecho la fiscal y la jueza es abrir las puertas para la etapa principal de un proceso penal, cuál es la etapa de juicio. En esta etapa, con la debida actividad probatoria que existirá por parte de la Fiscalía, sobre todo porque tiene la carga de la prueba la Fiscalía y también el acusador particular, que es la Procuraduría, podríamos determinar cuál es el grado de participación y sobre todo qué delito se va a aplicar, ¿no? La fiscal evocó también el artículo 233 de la Constitución para su acusación a los privados. Uh-huh. No solo se puede juzgar a una persona con una norma penal y no con la constitucional. El artículo de la Carta Magna solo sirve en casos de delitos para que no prescriban. Uh-huh. Y sea juzgado en ausencia. ¿Esto traerá alguna dificultad? Bueno, la Constitución no es pues un cuerpo legal punitivo, ¿no? Sino más bien declarativo de derechos. Nos establece el marco adecuado en el cual las normas legales deben respetar la norma constitucional, los tratados internacionales. Y el código penal, las leyes penales, el COIF y las leyes procesales son eminentemente constitucionales, porque si el Código Penal es una norma violenta por excelencia, porque es así, ¿no? Entonces, ¿cómo está limitado por la Constitución y también por las leyes penales? Y además la Constitución establece la política criminal que debe seguir el Estado. Entonces no es punitivo para nada, ¿no? Ni tipifica delitos ni establece establece penas, pero lo que sí establece son normas a seguir respecto de la prescripción, y eso es verdad, ¿no? Pero no solamente esta Constitución, estamos desde la Constitución del año 98, que fue la primera Constitución que estableció la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción, entre los cuales estaba el cohecho. Claro. Sí. Doctora, ¿considera usted que la Fiscalía más adelante tendrá complicaciones porque el tipo penal que aplicó, ¿no es cierto?, conforme a la anterior norma, solo establece responsabilidades para los servidores públicos y en este caso están acusados también privados? Yo creo que todo eso se va a dilucidar en el momento de la etapa del juicio y no solamente le corresponderá a la Fiscalía, sino también al juzgador, o sea, al tribunal que va a juzgar, que serían jueces de la Corte Nacional, y ellos escogerán el mejor camino. Me parece a mí que cualquier opinión que podamos tener sería anticiparnos, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces habría que dejarles con tranquilidad que asuman su responsabilidad a las autoridades correspondientes y después podríamos hacer la crítica respectiva. Dejemos que trabajen. Que trabajen. Bueno, en todo caso, vamos a regresar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene!
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Indudablemente nosotros cada semana buscamos temas indudablemente que permitan no solo a los abogados, sino también a los televidentes a través de este medio conocer algunas opiniones. Y en esas opiniones valederas, queremos a quienes recién nos sintonizan señalar, se encuentra con nosotros la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, y estamos tratando este tema del llamado a juicio a Correa en caso sobornos. Se llamaba Arroz Verde, no sé por qué cambió. Y tampoco sería soborno, porque como soborno no tenemos en nuestro idioma jurídico, y tampoco lo tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Penal lo que tenemos es cohecho, porque cohecho. Soborno igual a coima igual a cohecho, ¿no? Pero lo tenemos tipificado como un cohecho. Claro, por eso estaba viendo que los nombres que lo han puesto. Pero en todo caso vamos a ver cómo avanza esto. ¿Podría aplicarse el principio legal, como usted decía, indubio pro reo, que establece la aplicación a pena más favorable, ya que en este caso en el COIB se aplican sanciones menores? Es decir, ¿podría en un momento determinado aplicarse el Código Penal anterior o el COIB dependiendo de lo que le beneficie? Dependiendo de la pena que le corresponda, ¿no? Dependiendo, haciendo un análisis de carácter constitucional, porque existe un principio, ese principio pues es constitucional y es procesal también, ¿no? La jueza Camacho dijo que sí encontró suficientes elementos que denotan un delito y que existiría una conducta criminal grave y compleja, y el cohecho es solo una de sus manifestaciones. Podría en el proceso, como usted dice, la investigación ya se terminó, estamos en la etapa de juicio. Sí, me imagino que en esta etapa se señalará todos los elementos de las pruebas. Ya pruebas en la etapa de juicio. Estamos en pruebas. Naturalmente que los juzgadores, aquellos que van a imponer la pena correspondiente, ellos pueden asumir esa declaración de que sí hay otros delitos y disponer que se abran investigaciones. A eso me refería. Sí podrían ser. Pero en esto quisiera, yo siempre lo menciono porque tengo preocupación. Recordemos que el juicio en contra del ex vicepresidente de la República, el señor Glass, fue por asociación ilícita. ¿Y fue por asociación ilícita para qué? Para cometer delitos o otros delitos. Yo me pregunto cuántos procesos existen ahora por esos otros delitos. Esa es la inquietud que tenemos. Y no solo los abogados, sino la ciudadanía. Es decir, porque eso podría llevarnos a enriquecimiento ilícito, a lavado de activos, hasta peculado, podría haber, ¿no? Pero ¿dónde están los otros delitos? Ahí es la inquietud. ¿Dónde están los otros en ese caso, procesos? Entonces, la Fiscalía nos sigue endeudada con el pueblo ecuatoriano. A lo mejor sigue investigando, ¿no? Podría ser que siga investigando. Pero si no se ha abierto... Y no quisiera, yo no sé si se habrán abierto, pero no hemos escuchado de sentencias derivadas de ese tema, ¿no es cierto? Lo que sí estoy segura es que la Fiscalía tiene un trabajo abundante esta época, ¿no? Producto de 10 años de hechos de corrupción. Es decir, la doctora Diana Salazar está tiene por un el camino trabajo, correcto. Yo creo que sí está comenzando, no tiene ni un año de actividades tampoco, ¿no? Y que de paso me atrevo a decir, no se ha cambiado toda la estructura de la Fiscalía. Yo creo que eso también, pero además todavía rige un modelo que no ha cambiado. Primero, de no ser independiente como institución, la Fiscalía, porque en la Constitución del 98 era independiente según una norma constitucional de las demás funciones del Estado. Ahora depende directamente del Consejo de la Judicatura para todo. Entonces, fíjese el contrasentido. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la Administración de Justicia. Y dentro de la Administración de Justicia están los órganos jurisdiccionales propiamente dichos, también la Fiscalía y la Defensoría Pública. La Fiscalía como institución es una parte del proceso, es un sujeto procesal activo, lleva la política criminal del Estado en una parte también, y sin embargo está dentro de la Administración de Justicia. O sea, es dentro de quién, de aquellos
que imponen las sentencias de aquellos que controlan la actividad de la Fiscalía. Me parece un contrasentido. Debería estar independiente para que debería ser libertad, una lucha. Y aparte de eso, pienso yo que dada la magnitud de los casos, la trascendencia de los casos que ahora tiene la Fiscalía como nunca, y que por tanto ella estaría desbordada. Me parece que la Fiscalía en general como institución está desbordada en esto. Debería pensarse en una, no sé si modificación legal o de carácter administrativo, tal vez a través del Consejo de la Judicatura, para que se creen fiscales especiales que le apoyen en el... Falta fiscales, pero me atrevo a decir que... Pero también, fiscales capacitados y a la altura de la fiscal general. De lo que queremos ahora. Exactamente. Porque sigue la misma estructura, y disculpe, también sigue la estructura que durante 10 años montó el correísmo. Sí, también eso es un tema, ¿no? Que también, pero creo que van a ser evaluados los fiscales también. Deberían. Sí, ya me parece que van a ser. Hay en muchísimos países, para temas tan delicados, existen los fiscales especiales, ¿no? Es para estos tipos de delitos contra la corrupción. Vuelvo a insistir en esta partecita que la jueza en los archivos extraídos de las computadoras de Laura Terán, ex asesora presidencial, habla que hubo más personas que la Fiscalía no ha tomado en cuenta. Es decir, usted me señalaba, pueden ser podría ser incluidos, pero es una pena que no se haya incluido a ellos, ¿no? Es una pena, como no conozco, pero la justicia no puede ser selectiva, pues no. Claro. Sino que es para todos, y más si está investigando un delito. Desconocía aquello, ¿no? Que en las... los medios están hablando de otros nombres, pero que en un momento determinado se estableció 24, la jueza terminó con 21. Pero también ella sobreseyó. Eso me queda. Sí, porque no solamente es por falta de acusación de la Fiscalía, sino porque la jueza no acogió la acusación. Esa era la inquietud de su experiencia. No es que tal vez la doctora Salazar no quiso involucrar a otras personas, como puede venderse la idea, sino que ella también, para presentar, debe tener los fundamentos de investigación para pero vincularlos. Me parece que sí los mencionó, pues, o sea, cuando presentó su dictamen acusatorio, en esta etapa preparatoria. Pero de los 24, pero de los que dice que no han sido incluidos. Pero la jueza, la doctora Camacho, ella no acogió de determinados acusados, ¿no es cierto? Y entonces dictó un sobreseimiento provisional, me parece un sobreseimiento. Por ejemplo, la asesora de quién era, de uno de los funcionarios, me parece que era de un funcionario que era de comunicación, me parece que era de uno de ellos, ¿no? Había una asesora, pero le sobreseyó. De lo que me acuerdo, ahora 3 sobreseídos. La fiscal no acusó, dice la jueza, a determinadas personas, y entre ellos estaría Odebrecht, ¿no? Los funcionarios. Es lo que reclama, claro. Sí, porque... exactamente. Y algo también me parece haber escuchado de un gerente de una empresa china. Sí. Pero ahí tenemos unos temas complicados, ¿no? Porque el gobierno chino declara tema de seguridad del Estado, todas las actividades fuera del país, por parte de los chinos. Y entonces es un poco complicado, un país tan poderoso como juzgar a los chinos que de paso... Y creo que es el país más poderoso del mundo. Ahora sí, y que de paso, indudablemente en el correísmo se estableció tantos negocios, tantos contratos, que dependemos una buena parte. Fíjese de la propia en el tema deuda. de la deuda externa mismo, ¿no? Que hubo chinos, una preventa petrolera con esa denominación cuando fue endeudamiento. Se cuestiona el tema de los archivos, los computadores, los apuntes de Pamela Martínez. ¿Tienen esto un peso procesal? Bueno, ella está reconociendo, la señora Martínez. Sí, ella reconoce como de su autoría. De su autoría. Sí, ella lo reconoce en el momento que tenga que se presente en el juicio por parte de la fiscal, tiene que reconocer e incorporarse como cualquier prueba documental, y cómo se introduce con un testimonio. ¿Cuánto tiempo puede llevar este juicio de su experiencia? Bueno, de aquí a... pasarían los 3 días, el tiempo necesario, y se ejecutaría el auto de llamamiento a juicio. De ese auto no existe un recurso, a menos de que la fiscal quiera interponer un recurso por un sobreseimiento. Se demoraría un poco. Lo único que pueden hacer las personas que están mencionadas en el auto de llamamiento a juicio es presentar un recurso horizontal, o sea, ampliación o aclaración. Es lo único que podría. ¿Con qué? Con el afán de demorar un poco.
no más. Nada más. Pero de ahí el auto de llamamiento a juicio es el paso directo, sin recurso, a la audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizaría el momento que se conforme la sala, mediante sorteo, la sala de la Corte Nacional, y inmediatamente podrían convocar. En este momento, para terminar, ¿se puede pedir la solicitud de captura por el Interpol en contra de Correa? Sí, yo creo que sí. También no está este momento pedido, sino que la Interpol no había aceptado. No, es decir, ahora, claro, por estaba el tema por de el Balda, tema de Balda, sí, pero no, por de este esto. tema se lo puede Claro que solicitar se porque podría. puede ser juzgado en ausencia de Claro, tipo de... sí, en esto no importaría que él no esté presente. Claro. Sí, no importaría. Y quizás eso podría entorpecer la marcha correcta del juicio, que es lo que nos interesa, ¿no? Que vaya rápido. Mi estimada doctora, quiero en nombre del Colegio de Abogados agradecerle por sus opiniones, que nos da luces de cómo va a avanzar este caso muy importante. Gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.